Bueno, veníamos hablando, ayer lo comentábamos, el veto número 105 de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño. El viernes pasado vetó la ley que regularizaba, o mejor dicho, le daba el marco legal que correspondía al tema del aborto, punible, porque la Corte, usted sabe, ha sacado una resolución y ahora cada provincia, cada administración la tiene que adecuar según los criterios que sigan. Bueno, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había aprobado y el viernes pasado Macri lo vetó. Estamos en comunicación con la diputada de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Bien, bueno, a ver, más allá de que había sido una ley que ustedes habían trabajado mucho, una ley ¿no? que trabajamos muchos años en realidad, porque la cuestión de... Estamos hablando del aborto no punible, ¿no? El aborto está en el Código Penal. Exacto. El aborto por el cual la Corte Suprema, a principios de este año, sacó una resolución, o sacó un fallo muy importante, porque lo que está pasando es que es un aborto que está contemplado en el Código Penal, aborto en caso de violaciones, de riesgo de vida para la madre, que muchas veces los médicos, por temor a después ser castigados por haberlo llevado adelante o lo que fuera, o no lo llevaban adelante o judicializaban el caso. Muchas veces las mujeres en esa situación llegaban o a estar en casos judiciales muy largos, que muchas veces fueron muy públicos, o a no poder realizarlo. Durante muchos años, durante 5 años, discutimos este tema en la legislatura y finalmente en una sesión por pocos votos, porque todo el pro votó en contra, logramos sacarlo. Yo creo que eso habla también de una manera de comportarse el macrismo, Gustavo, porque la verdad es que llegamos a la sesión, votamos, y uno de alguna manera tiene que bancarse las mayorías y minorías en democracia, digamos, ¿no? Esto es, sí, no, ¿para qué es el trabajo parlamentario? ¿Para qué llegamos a sacar una ley? Podemos usar una herramienta que existe en la Constitución, efectivamente, pero existe para casos excepcionales. Muchísimas veces han criticado los decretos de necesidad de urgencia, que también existen en la Constitución, pero que obviamente se usan para casos excepcionales. De todas maneras, hay algo irregular que yo todavía no termino de entender, porque el viernes a las 6 de la tarde la ley del aborto todavía no había salido de la legislatura, no había sido girada al Ejecutivo, y a España ahora. Así que no sé cuándo lo vetó, si dijo que lo vetó y todavía no lo vetó, si lo vetó Vidal. Digo, hay algo que tiene que ver con el lugar de los anuncios y no el lugar de las medidas concretas que hoy vamos a tener que averiguar un poco más. Ahora también ahí, fíjate vos, Macri anunciando la semana pasada, digamos en conferencia de prensa, que hoy martes se iba a realizar el primer aborto de estas características, o con la legislación que él había firmado con el ex ministro Lemus en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después vetando esta norma que había sido sancionada por la legislatura, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las diferencias entre lo que hizo Macri y Lemus con lo que aprobaron ustedes en la legislatura? A ver, las diferencias son varias, digamos, y son parte obviamente del debate público. Una de las diferencias es si la nena, en este caso, pues estamos hablando de las chicas a partir de los 14 años, que llegan a un hospital público víctimas de una violación, tienen que tener o no la autorización paterna. El 90% de los casos de las nenas que en estas condiciones llegan al hospital público es porque vienen de violaciones intrafamiliares, claro, donde es o el padre o el padrastro o una persona muy cercana. Entonces hemos notado que una violación en vía pública o una violación como parte de un delito así público generalmente termina en la comisaría y en el hospital a las horas o al día siguiente, digamos. Entonces ahí se toman una cantidad de medidas, entre otros la píldora del día después, para prevenir algún tipo de embarazo, que llega obviamente con una denuncia policial. Los casos más terribles de los que estamos hablando en estos casos es de los casos de violaciones intrafamiliares que se llevan a cabo a veces durante mucho tiempo y que terminan en algún momento en un embarazo, con niñas efectivamente muy chicas, y en los casos generalmente suceden dentro de la familia. Entonces, exigirle a esa niña que vaya con el violador, con el padrastro o con el padre a hacer la denuncia realmente no tiene ningún tipo de sentido. Al margen de que siempre que hay un caso de un menor en la ciudad de Buenos Aires van a intervenir diferentes instancias, como el Consejo de la Niñez, como la Asesoría Tutelar, como la Defensoría del Pueblo, y van a acompañar a esa, que no la van a dejar sola en esa instancia. Es una discusión fuerte, es una discusión que nos afecta a todos. Yo hablaba con algunos legisladores que temas, por ejemplo, de la edad
ponía, ¿no? Así con, bueno, uno piensa, bueno, yo no me veo a mi hija haciendo un aborto. Bueno, por suerte uno no ve a su hijo víctima de una violación, o por suerte uno no ve a su hijo que tiene que atravesar esa situación. Pero la verdad es que tampoco ves a tu hijo víctima de un embarazo producto de una violación, digamos, ¿no? Y pensar en ese caso uno qué haría, uno qué resolución tomaría, me parece que es importante ponerse en lugar del otro en estos casos. Sí, sobre todo con casos como el que bien marcás vos, que cada vez uno... La semana pasada, sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires veíamos otro caso de una chiquita, lamentablemente, de 11 años, que había sido violada por su padrastro. Realmente se suceden estos casos intrafamiliares, ¿no? Ahora, Gabriela, más allá de esto, es todo un récord los vetos de Macri, porque creo que si se suman los vetos de los jefes de gobierno anteriores nos llegan a esta cifra de 105, ¿no? Yo creo que no llegan de ninguna manera. Yo siempre me pregunto qué estaríamos viviendo o qué estaría pasando si en el caso del gobierno nacional, por ejemplo, existiera el 10% de estos vetos. ¿Qué estaría diciendo la oposición? ¿Qué estarían diciendo esas legisladoras que escuchamos tanto estos últimos días en campaña desde Venezuela, diciendo una cantidad de barbaridades con respecto a la República y a la institución, si esta cantidad de vetos los llevará adelante el gobierno nacional? Mira, hay mucho para hablar obviamente del tema de hoy, también de cómo se está manejando, porque vos decís que fue una conferencia de prensa, recién salió una conferencia de prensa, y eso también tiene que ver con el periodismo en estos días. Macri lo dijo en una cena en la que estaba con los sociales o algo así, una periodista lo levantó y fue tapa del diario Clarín y de la Nación como si hubiera sido un anuncio en una conferencia de prensa, con foto de Macri, un foto de Macri parado en el acrílico en una conferencia de prensa, digamos, ¿no? Y la verdad es que no, que solo fue aquí, estaban en una cena con industriales, y lo dijo, o adelante de una periodista, o a la periodista se lo contaron, y adelante de la verdad. Admito que yo caí entonces en esa trampa. Sí, como todos caemos en tantas trampas. Yo te digo que el otro día escuchaba, por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura, y yo también entendí que había sido una acordada de la Corte con respecto al juez después del tema de Clarín. Una semana después, cuando dicen no, fue una resolución del secretario general de la Corte, y uno que es político y es periodista y está informado, también cae, ¿no? Yo lo que digo en estos días es que hay que pasar mucho el tamiz, ¿no? Por el tamiz todo, ¿no? Hay que cada vez zarandearlo más y ver qué es lo que cae, ¿no? En cuanto a la información, ¿no? Sí, tremendo. Vivimos, yo te digo, vivimos las jornadas de bastante a Venezuela de una manera, para mí, muy impresionante, digamos, ¿no? El rol de algunos periodistas y de algunos diputados que fueron a operar directamente a Venezuela, que fueron a formar parte de la maquinaria de operaciones de la oposición en Venezuela, a mí me dejó francamente impresionada, ¿no? Bueno, pero con un costo, porque el papelón que pasaron, por ejemplo, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, anunciando resultados que eran mentirosos y que eran mentira, realmente eran una mentira. Sí, o Laura Alonso, que viene de una organización civil como Poder Ciudadano, diciendo cualquier cosa. Por eso te decía, formando parte de la maquinaria de la oposición que hacía sus operaciones para ganar, no sé qué, votos o tiempo, lo que fuera. Yo he escuchado de algunos periodistas argentinos desde allá diciendo, como no va a poder reconocer el triunfo Chávez, que están viniendo las Fuerzas Armadas hacia el Palacio de Miraflores. Cualquier cosa realmente decían, y bueno, después obviamente esto tiene un costo para todos, ¿no? Porque yo no vi al periodismo internacional que estuvo allí en Venezuela también formando parte de este tipo de operaciones, y hablar, digamos, de los dirigentes políticos, todo este grupo, Pinedo, Michetti, Alonso, Bullrich, que fueron allá a buscar un triunfo que obviamente lo pueden tener en la Argentina, ¿no? Gracias, Gabriela, que tengas buen día. Gracias por el llamado. Hasta luego. Gabriela Cerruti, diputada de Nuevo Encuentro. 6 de la mañana, 50.